Funciones del lenguaje y tipos de texto. La función esencial del lenguaje es permitir a las personas la interacción y la coordinación de sus acciones. Esto mediante la comunicación de significados construidos por un emisor y destinados a un receptor, que él es quien a su vez se vuelve emisor de los significados que va construyendo. Como herramienta de interacción y de comunicación, el lenguaje tiene diferentes funciones. Estas funciones pueden ser persuasiva o apelativa, la función expresiva y la función referencial o informativa. Un discurso oral o escrito cumple la función persuasiva o apelativa del lenguaje cuando utiliza recursos para que el lector o el oyente crea que lo que le están comunicando es cierto. Y por ello sus acciones deben encaminarse hacia un fin que ya ha propuesto el emisor. Dentro de los textos que cumplen la función persuasiva o apelativa están la publicidad, el discurso político, los artículos de opinión y la crítica de arte, entre otros. Este tipo de textos tienen la función de convencer a los lectores o los espectadores de una idea o de la necesidad de adoptar una determinada posición o comportamiento, por medios orales, escritos y visuales. Para ello crean una necesidad en el receptor y la usa para convencerlo de pensar o hacer algo. Típico de la publicidad comercial, donde el emisor procura que su audiencia sienta que el producto que se le ofrece satisface sus necesidades y de este modo se sienta inclinado a adquirirlo. La función expresiva del lenguaje. Cumple la función expresiva cuando permite comunicar a otros los estados de ánimo, las emociones o los sentimientos del emisor. En el discurso oral es fácil reconocer la expresividad del lenguaje por el tono de voz, los gestos y posturas corporales. En el discurso escrito se puede identificar porque en el texto se observan algunos elementos tales como oraciones exclamativas, signos de exclamación, puntos suspensivos, entre otros. Los tipos de textos que cumplen la función expresiva del lenguaje normalmente se encuentran en la literatura, como la poesía, la novela, el cuento o el teatro. Dentro de los textos no literarios, por ejemplo, puede estar la carta. Por eso podemos concluir que un tipo de texto no necesariamente cumple la misma y única función comunicativa en todos los casos y que, en cambio, se puede emplear tanto para funciones persuasivas como para expresivas o informativas. La función referencial o informativa del lenguaje se cumple en textos cuya finalidad es informar a otros de un hecho, un evento, una situación o cualquier dato de la realidad. Su característica es el respeto por la realidad. Dentro de los tipos de texto que cumplen la función referencial o informativa están las noticias, los artículos informativos, los textos escolares, las conferencias, las cartas y los carteles informativos. Los recursos que emplea el texto para informar son la descripción de hechos o situaciones o la narración de hechos o de eventos. Recuerda, tenemos tres tipos de funciones del lenguaje: persuasiva, expresiva e informativa.